Es 2022 y los ferrocarriles están volviendo a la moda. En República Dominicana ya estamos hablando de seguir expandiendo el metro y de añadir otros medios como monorrieles y tranvías. Pero, ¿sabías que ya tuvimos uno de estos en Santo Domingo? Ok, no era exactamente uno de esos tranvías modernos que ves en Ámsterdam, pues antes de que la electrificación se lograra implementar en las vías férreas, para el interior de las ciudades existían pequeños carruajes que se movían sobre rieles y eran movidos por caballos, burros o mulas. Estos fueron los primeros tipos de tranvía. Para mediados del siglo XVIII eran muy populares en las ciudades más desarrolladas del mundo. Ciudades como el Distrito Federal de México, La Habana y Santiago de Chile fueron de las primeras en América Latina en optar este conveniente medio de transporte. Mientras tanto, al terminar la Guerra de Restauración en 1865, la República Dominicana iniciaba un proceso de transformación y modernización del país. La nueva nación necesitaba demostrar que avanzaba, que no era una nación campesina y que tenía ciudades modernas con condiciones para invertir y comercializar. Es entonces cuando entra Henry Thomaset. Ya para 1880, en Santo Domingo se comentaba la necesidad de tener un tranvía en la ciudad. Pero una epidemia de viruela en 1881 ralentizó las intenciones. Por lo tanto, la primera concesión para instalar un tranvía data del 18 de julio de 1882, cuando se concedió autorización y franquicia al ingeniero francés Henry Thomaset para el establecimiento de un sistema de tranvía en la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de comunicar con mayor rapidez el puerto y las calles de la ciudad. Para este proyecto, Thomaset registró la Sociedad Anónima de Tranvías de Santo Domingo. La autorización especificaba la ruta, las paradas y hasta si iba a ser tirado por burros o por caballos. A cambio, el gobierno cobraría el 1% de aumento del derecho del muelle. La concesión se daba por 25 años y a su término las vías quedaban al ayuntamiento, mientras que los carros, vagones y animales se quedarían como activo de la empresa. Para su construcción quedaban libres de impuestos toda clase de utensilios necesarios para la empresa operar. Los trabajos iniciaron 3 meses después de la aprobación de la resolución. Sin embargo, Thomaset no pudo cumplir a pesar de varias prórrogas que se le otorgaron en los meses siguientes, argumentando que no comenzaría la construcción hasta que sus vehículos llegaran de París. Estos nunca llegaron y el gobierno anuló su contrato el 25 de junio de 1883. Más tarde, el 2 de enero de 1884, Carlos M. Mayans y compañía obtuvo otro contrato para construir un tranvía en Santo Domingo, esta vez con más especificaciones y con una orientación más de transportar pasajeros que de transportar bienes. 6 meses después, el Congreso Nacional revisó el contrato de Mayans y otorgó el estatus de privilegio por 20 años a Ferrocarriles Santo Domingo, que fue la empresa que construyó la línea. Se estipuló que la compañía debía iniciar los trabajos de inmediato, contando con 18 meses para terminar y 6 meses para el primer ramal. Se le cedió terrenos cerca de la Fuerte de la Concepción para paradero, resguardo de los animales, depósito de materiales y útiles. Para rellenar y aplanar las calles se autorizó utilizar materiales de edificios públicos antiguos que estaban en ruinas y deterioro. En pocas palabras, se la pusieron fácil. De inmediato se compraron a la John Stephenson Car Company 4 carros abiertos de 2 bancos colocados espalda con espalda con capacidad para 3 pasajeros cada uno, más espacio para pasajeros de pie y el chofer. Los tranvías estaban numerados del 1 al 4 y estuvieron tirados por caballos y mulas. Nadie concuerda con la fecha exacta, ni siquiera con el año. Varias fuentes alegan que fue en 1884, 1885, 1895 y algunos llegan hasta decir que fue en 1898.
Pero la verdad es que, según los registros oficiales de las concesiones otorgadas a Tomaset y luego a Carlos Mañas, todo apunta a que el servicio comenzó a operar en algún momento en 1885. Los pasajeros pagaban 1 centavo de tarifa para ser transportados en una dirección y los policías viajarían gratis mientras estuvieran en servicio. Los vagones rodaban por una línea tirada por caballos en un ancho de vía de 30 pulgadas o 762 milímetros. Un periodista extranjero dijo que sus vagones se parecían a una caja de cigarros en gran escala y que tenían asientos para 8 personas, 4 en cada lado, posiblemente haciendo referencia al otro modelo de carros que se compraron más adelante cuando se expandió la ruta hasta Güibia. Y hablando de ruta, como ya mencionaba, el propósito inicial era transportar bienes desde el puerto Don Diego hasta la estación central en el Fuerte de la Concepción. El tranvía circulaba por el medio de la calle, entremezclándose con peatones y coches. Primero estableció una ruta intramuros y luego, en 1902, salió de las murallas hasta los baños de Güibia en San Jerónimo. La estación central del tranvía estaba ubicada frente al baluarte de la Concepción y frente al edificio del Cuerpo de Bomberos de la avenida Mella, donde termina la calle Palo Hincado. Para continuar a la vía de San Carlos, ahí se cambiaba a un ferrocarril de vapor que llevaba a las plantaciones de azúcar ubicadas más arriba. El tranvía partía de la Puerta del Conde por la calle Separación, doblaba en la calle del Comercio, hoy calle de Isabel la Católica, hasta Santa Bárbara. Bajaba al muelle por la Puerta de San Diego, donde daba la vuelta y regresaba. La extensión que se agregó partía de la Puerta del Conde, tomaba el camino de Güibia, hoy Avenida Independencia, hasta la playa, donde daba la vuelta y retornaba. Muchos de estos detalles los tenemos gracias al historiador Luis Alemar en una crónica compilada por Constancio Casá. Alemar añade que el tranvía presentaba muy buen servicio y producía un apreciable rendimiento, haciéndole honor a la ciudad. Sin embargo, el doctor Moscoso Puello, tal vez en algún otro punto de la vida del servicio, describió un sentimiento opuesto al de Alemar, diciendo que los coches eran pequeños y los rieles estaban tan desnivelados que en el trayecto se bamboleaban, de tal forma que los pasajeros que por no encontrar asiento iban a pie, tenían que sujetarse fuertemente de las correas de cuero que pendían del techo para no caer de bruces sobre los otros. De todas formas, parece que el doctor compartía con Alemar el mismo sentimiento de aprecio, ya que, también contaba, el tranvía era uno de los atractivos de la calle El Conde. Diariamente pasaban por delante de la puerta de mi casa, tirados por una pareja de caballos o de mulas sanjuaneras. Desde las 5 de la mañana y aún antes de esa hora se escuchaba el tintineo de los cascabeles que llevaban las bestias en sus colleras, el chasquido agudo del látigo del cochero y el molesto ruido de trueno que producían las ruedas de los carros al deslizarse sobre los rieles. La empresa Ferrocarril de Santo Domingo continuó transportando pasajeros durante 19 años, ayudando a la ciudad a expandirse más allá de la zona colonial original. No obstante, la noche del 12 de abril de 1903 estalla la revolución del 23 de marzo, la cual derrocó a Horacio Vázquez y colocó en la presidencia al general Alejandro Woz y Gil. Durante este levantamiento, la estación central fue incendiada y se perdió la mayor parte de los carros. Alegadamente, los ejes de los coches se usaron como barricadas. Ese mismo año, la empresa reconstruyó la estación, reparó algunos de los carros y utilizó otros que pudieron sacarse a tiempo, pero el gobierno se opuso a que volvieran a ocupar el Fuerte de la Concepción, temerosos de que, en caso de otra revolución, pudiera servirles a los dictadores de la ciudad. La empresa continuó haciendo esfuerzos para volver a restablecer el servicio, mas todo fue inútil. Finalmente, en 1904 se vence el estatus de privilegio que tenían para operar el tranvía, así que, sin facturación alguna y por oposición del gobierno mismo, la Sociedad Anónima Ferrocarril de Santo Domingo tomó la decisión de cerrar. Para rematar, en 1906, 2 años después,
El ayuntamiento intentó macadamizar la calle del Conde y la del Comercio, pero no se atrevía a hacerlo por temor de que el tranvía fuera restablecido y la obra de macadamización sufriera daños. Ese mismo año, la empresa liquidó en una subasta la concesión para operar el transporte en cuestión. El ayuntamiento entonces decidió comprarla y así poder asegurar que jamás se restablecería el tranvía. Poco después se macadamizó la calle del Conde y con ello los rieles quedaron sepultados. Una vez más, los villanos de esta obra de progreso nacional fue el mismísimo gobierno dominicano. Ya para este entonces, los tranvías habían evolucionado y la mayoría funcionaban con electricidad. Es así como más tarde, en 1915, se concedieron varios permisos para instalar tranvías eléctricos en varias ciudades del país, entre ellas Santo Domingo, pero por diversos motivos que desconocemos, nunca se instaló. A principios de los 2000, previo a la construcción del Metro de Santo Domingo, se tomó en cuenta el tema del tranvía, aunque luego se olvidó. Hoy se observan propuestas de terceros y se escuchan rumores, mas aún nada oficial, probablemente porque el metro lleva mayor prioridad. El tranvía de finales del siglo XVIII resolvía el inexistente problema de transporte de aquella ciudad de algunos 15.000 habitantes. Ahora, solucionar el tránsito es mucho más complicado a medida de que la ciudad primada de América se expande en todas direcciones con más de 4.2 millones de habitantes en toda su área metropolitana. Y quién sabe, si Santo Domingo se hubiera expandido con un transporte de rieles en su centro urbano desde un inicio, tal vez y solo tal vez tuviéramos una ciudad completamente diferente con una organización fundamentalmente más estructurada que lo que tenemos hoy en día, resultado de un crecimiento no planificado. Pero bueno, eso solo lo podemos suponer. Lo importante es que, como mencionaba anteriormente, por fin el transporte público se está tomando en serio en la capital dominicana y a lo mejor algún día podamos darnos el lujo de soñar con un sistema adecuado de tranvías, metros y autobuses. Gracias por ver este video, escríbeme tus comentarios y opiniones. Pregunta para ti, ¿conocías la existencia de este tranvía? ¿Sabías que durante la misma época también existieron tranvías en Montecristi y en Puerto Plata? Déjame saber si te gustaría ver más sobre estos temas. Y si sientes que aprendiste algo nuevo o simplemente te pareció interesante, danos un like. Para más videos como este, recuerda suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.